Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta, los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Aquí estamos en nuestro Relatornauta del día jueves, de este día jueves 17, en los tiempos de la Argentina, donde vivimos en peligro ante la amenaza permanente de este gobierno de restauración oligárquico neoliberal, con ribete fascistoides y además con la fachada anarcocapitalista, en un día de movilizaciones populares una vez más. Enorme la movilización que se está dando a estas horas entre Plaza Congreso y Plaza de Mayo de los trabajadores de la salud, acompañados en este caso los trabajadores del Hospital Garrahan y de las demás, de los demás hospitales públicos y dependencias de salud pública, que están allí marchando, ¿no es cierto? Y la posibilidad entonces de manifestarse, de hacer visible un conflicto que atañe a todos los argentinos, indudablemente, porque la situación en los nosocomios de salud es la que ya estamos viendo, ¿no es cierto? Desfinanciamiento, vaciamiento, despidos, la salud pública en total y absoluto peligro, y eso pone a toda la población en peligro. Y está muy bien que los trabajadores de la salud, que los trabajadores del Garrahan se movilicen, estén en estas horas en las calles porteñas, movilizándose, haciendo visible la situación que está pasando, nada menos ni nada más que la salud pública argentina, ¿no es cierto? Y en similitud con lo que pasó en los 90, podríamos decir que es calcada la situación en lo que pasó en los 90, pero aquí la motosierra ha pasado mucho más fuerte todavía y ha dejado prácticamente a la buena de Dios a los argentinos, aquellos que no tienen recursos, aquellos que se atienden en el hospital público y que evidentemente hoy en día no tienen la posibilidad de hacerlo porque se ha convertido en una verdadera quimera, ya que los trabajadores de la salud están siendo afectados por el recorte salarial, los hospitales vaciados, y lo que está pasando en el Hospital Garrahan es una clara muestra de lo que estamos diciendo. Así que la movilización popular una vez más ha ganado las calles. Y ya sabemos que cuando la movilización se pronuncia, cuando la movilización está en las calles, sin dudas que cambia las agendas del poder, cambia las agendas de un gobierno que está dispuesto a todo, pero que cuando se encuentra frente a multitudes en las calles, en ese sentido hemos visto retrocede, no del todo, pero retrocede, y por eso es muy importante esta movilización masiva que se está dando en las calles de la ciudad de Buenos Aires, de Plaza Congreso a Plaza de Mayo en el día de hoy, en un día que sigue convulsionado en el ámbito político y también en el ámbito económico, donde el gobierno parece haber frenado esta corrida al dólar que se había dado en los últimos días. Y al respecto de la misma, hay distintas versiones, ¿no es cierto? Hay economistas que han sido muy críticos de las decisiones que se tomó en su momento por parte del Ministerio de Economía y del Banco Central respecto del desarme de las LEFIs, lo que hizo que los bancos fueran con liquidez a correr atrás del dólar. También la intervención del Banco Central ha sido muy criticada y para eso lo hemos convocado a un verdadero especialista en materia económica, como lo es Alejandro Banoli, que ustedes tienen muy claro, fue presidente del Banco Central en los tiempos del gobierno de Cristina, el primer presidente peronista que tuvo el Banco Central en su historia. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Qué decís? Soy Javier Vicente aquí desde Radio Caput. ¿Qué contás? Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Aquí
aquí dando testimonio en tiempos difíciles, como nos pedía Rodolfo Walsh. ¿Qué estás viendo? ¿Se paró la corrida al dólar? ¿Logró el gobierno frenar la corrida al dólar que parece se había dado en los últimos días? Yo creo que paró un episodio de la corrida. Yo creo que vamos a tener un segundo semestre muy complejo, pero claro, acá hubo una novedad. El gobierno ayer pagó una tasa de interés del 47%, tuvo que subir las tasas 10% después de que la semana pasada, por mala praxis y por un deseo de tratar de estimular una economía que está con un muy bajo nivel de actividad, las había bajado, se había envalentonado como para tratar de ver si podía perforar aún más la inflación y combatir esta recesión que se está viviendo. Y bueno, lo cierto es que eso indujo un aumento del dólar y entonces ahora subieron las tasas de interés porque los bancos no querían comprar títulos públicos y bueno, exigieron una super tasa que es como 3,5 mensual, pensemos con una inflación en torno entre el 1,6 y 2%, es una super tasa de especulación. Pero esto, Javier, es malísimo para la economía real, ya el crédito venía desacelerándose, aumenta la mora, así que bueno, esto no es gratis, tiene costos y los problemas cambiarios de fondo siguen existiendo. Claro, cuando el ministro Caputo de alguna manera le ofrece esta variable a los bancos que se habían quedado con liquidez luego del desarme de las LEFI, de subir la tasa, lo que está haciendo, si no me equivoco, corregime vos que sabés, es que los bancos finalmente le presten al Estado y no le presten a los privados, no le presten a los particulares, no le presten a la actividad productiva, y eso enfría la economía. No, exactamente. Los bancos están en un problema porque por un lado no quieren cargarse más de títulos públicos, pero por el otro lado el crédito está cayendo. Entonces, hasta la semana pasada estacionaban la fácil, la liquidez en el Banco Central, con un instrumento que fue el nieto de las LEVAC, ¿te acordás? Las LELIC que se llamaba LEFI. El gobierno lo canceló y entonces esos quedaron boyando, fueron al dólar y bueno, de apuro, y después decir que no lo iban a hacer nunca más, el Banco Central tuvo que volver a abrir la ventanilla de pases para que de nuevo los bancos pongan el dinero en el Banco Central y bueno, pero lo cierto es que para comprar títulos públicos, para seguir alimentando una deuda externa que crece, el gobierno tuvo que subir una tasa de interés de manera muy fuerte para que le compren los bonar y los títulos, ¿no? Así que, de nuevo, el pronóstico sobre una actividad que venía debilitada con esta tasa de interés más alta es muy malo, porque sube, como te decía, sube la mora, baja la demanda de crédito y por otro lado tiene un impacto fiscal, sube la tasa de interés que bueno, afecta el resultado financiero del gobierno. Y esta suba de la tasa de interés también puede afectar a los particulares en el sentido de que hoy la gente está muy endeudada con las tarjetas de crédito, con préstamos para pagar las tarjetas de crédito. ¿Le va a encarecer ese crédito, Alejandro? Sí, claro. Es tremendo para las familias entonces. No, por supuesto, es una situación muy seria. Aparte que estamos viviendo como un país, dos países en realidad, ¿no? Porque estamos viendo, yo te diría un país de un 20% que por ahí se endeuda para viajar al exterior o para comprar cosas importadas, y el resto del país que se está endeudando, está comprando la comida en cuotas. Realmente una dinámica, la parte social se está deteriorando, la actividad productiva. Se nos dificulta la comunicación. Sí, a ver, Alejandro, si te podés posicionar mejor porque se nos dificulta un poco la comunicación. Estamos hablando con Alejandro Vanoli. A ver ahora, Alejandro. A ver. Ahí estamos tratando de recibirte un poquito mejor. Al respecto del dólar en sí mismo, ¿no es cierto? Evidentemente el gobierno está usando como ancla inflacionaria tanto el precio del dólar, retrasadísimo, con lo que afecta eso a distintas actividades productivas,
y los salarios prácticamente congelados, ¿no? Absolutamente, hay un cepo al frente, Javier, y esto es lo que está complicando la actividad, y esto es lo que está bajando la inflación de la peor manera. Entonces, de nuevo, la suba en la tasa de interés hoy es una aspirina en un enfermo, pero las presiones devaluatorias van a aumentar porque la causa de esto, que es el déficit externo y todo lo que le alimenta, las importaciones, las compras eléctricas, los pagos de deuda, siguen creciendo, y con un tipo de cambio atrasado y una apertura económica irracional que no hace la derecha en el mundo, la hace solo Milei acá, bueno, el panorama va a ser más complejo en el segundo semestre con más presiones sobre el dólar. O sea que no estaba tan equivocado el periodista Alejandro Fantino cuando él señalaba que en un off the record el ministro le dijo esto, de que la actividad iba a caer, de que la presión por el dólar sí iba a aumentar, o sea que no estaba tan alejado de la realidad. No, claramente uno describió una situación de hecho, más allá de la operación en sí, que claramente tendía a dos cosas. Primero, un chantaje sobre los gobernadores para que no voten los proyectos, cosa que no funcionó el jueves pasado, y por otro lado, siempre buscar el chivo expiatorio, ¿no? O sea, los seres humanos tenemos la tendencia siempre a buscar la culpa afuera, y bueno, lo que hace el ministro Caputo, que en vez de hacer autocrítica por esta mala praxis financiera en el corto plazo y mala praxis económica en el largo plazo, que ya nos llevó a agotar el blanqueo, a agotar de nuevo un FMI, y bueno, ahora sigue dando manotazos de ahogado en una economía que se está hundiendo. La última, Alejandro Banoli, el otro día lo escuchaba al también economista Diego Giacomelli decir: lo mejor del gobierno ya pasó. ¿Vos considerás lo mismo? Uno ve una dinámica para peor. Claramente el gobierno debería cambiar 180 grados la política. Si así sucediera, habría una chance, si hubiera racionalidad, de que las cosas puedan mejorar. Pero bueno, ciertamente la experiencia y la conducta de los actores hace ser muy pesimista de que el gobierno recapacite y empiece a pensar y actuar para la gente, y no solamente para los pequeños círculos que lo sostienen, y que de alguna forma son los únicos beneficiarios de esta política tan tremenda que estamos viviendo. Bueno, Alejandro, gracias por estos minutos de charla. Bueno, como siempre, muy amable. Gracias a vos, Javier, un abrazo. Chau, chau. Un abrazo. Alejandro Banoli charlando con nosotros sobre las consecuencias de este apretón monetario que llevó adelante el gobierno en las últimas horas para frenar la escalada del dólar que venía subiendo, y cómo, con la intención de ponerle un freno a la inflación, que parece ser es el único motivo hoy del gobierno en materia económica. No le importa que el país se caiga a pedazos mientras el índice inflacionario sea lo más bajo posible y pueda el gobierno venderlo como tal, cosa que tampoco es real, porque la verdad que 1.6 de inflación que dio el INDEC, aunque nadie le cree ya a esta altura de las circunstancias a la medición del INDEC, 1.6 parece ser muy alto si tenemos en cuenta la depresión económica que tiene el país desde hace un año y medio a esta parte, ¿no? Donde nadie consume nada, donde nadie vende nada, 1.6 de inflación es altísimo. Aunque todos sabemos que tampoco es el índice correcto, porque la medición está pautada en términos que tienen que ver con los años de la década ganada, donde justamente los servicios no tenían influencia en el índice. Hoy en día los servicios han aumentado de una manera explosiva, ni que hablar lo que está pasando con el transporte, que aumentó en el día de ayer, ni que hablar lo que está pasando con los servicios de electricidad, de gas, de agua, que han aumentado considerablemente, ni que hablar tampoco de las prepagas, con lo cual la clase media está sufriendo realmente horrores, ¿no? Hay un dato muy ejemplificador en el día de hoy en el diario La Nación, donde dice: crisis alimentaria en la clase media argentina. Increíble, inédito, propio de este gobierno de restauración neoliberal oligárquico, que no tiene nada nuevo, pero nada nuevo. Si no, acuérdense lo que nos decía Tato, Tato en los años de la convertibilidad y sus famosos monólogos.
Escuchen este monólogo hablando justamente de esto, del apretón monetario, de secar de pesos la plaza y de cómo a través de ese mecanismo se trata de bajar la inflación, pero al mismo tiempo se provoca una recesión monumental que después deriva en las crisis que hemos vivido en la Argentina. Escuchen este monólogo de Tato porque les va a reflejar tan, pero tan parecido al hoy que realmente es para destacar. A ver, veámoslo. Las pestañas y me autografiaba un billete de $1 que él había pagado a 6.000 mangos en el mes de marzo. Y si nosotros a Tato le pasamos el rastrillo al país, lo dejamos sin un mango, no queda un austral ni para remedio, no se emite, la gente no tiene guita para comprar dólares, el dólar baja. Digo, espere a ver si entendí bien. Ustedes con los impuestos a la tarifa, los tarifazos, guadañan toda la boca, la gente se queda sin guita, no compran dólares, el dólar es bastante, me dijo. Aunque usted tiene cara de comentarista económico, se ve que va entendiendo algo, pero ministro, escúcheme una cosa, la gente está más seca que galleta de campo, no solamente no puede comprar dólares, sino que no puede comprar morfi, no puede comprar remedio, no puede comprar pastillas, no puede comprar pinchas, ni peine, ni peineta, nada puede comprar. Son pequeños detalles, Tato me dijo mientras me regalaba una oblea que decía no tengo estéreo. Son pequeños detalles de la microeconomía doméstica. A nosotros, que nos importa, es la macroeconomía, Tato. Créame que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país. Pobre. ¿Lo van a desfigurar más? Todavía no, Tato, no. Lo único que nosotros le pedimos es un pequeño esfuerzo hoy para que mañana podamos tener la Argentina potencia con la que soñaron nuestros mayores. O si no, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos, para que nuestros hijos tengan mañana, hereden una patria grande, redonda, fértil, calentita. Ministro, escúcheme. Desde que yo era chiquitito que vengo escuchando que hay que sacrificarse en aras del futuro. El lema nacional siempre ha sido, jódanse hoy para disfrutar mañana. Y uno pone el hombro, pero el futuro por definición se pianta y jamás lo puede alcanzar. El futuro es el futuro, me contestó el ministro poniendo cara como diciendo, oye, también no te diste cuenta, salame. Escúcheme, señor ministro, ¿por qué? ¿Qué tal si pensando en todos los tipos que ya tienen más de 45 pirulos y se pasaron la vida bailando con la mafia, no le cambiamos un poco la consigna? Por ejemplo, sacrifíquense ayer y la reventamos hoy. No, Tato, no. Hoy no se puede, hoy estamos fundidos, no tenemos un mango ni para comprar una estampita. Pero vea, ministro, ese verso de que hoy no tenemos un mango ni para comprar una estampita, la escuché con todos los gobiernos, con todos los ministros. ¿Por qué siempre tenemos que estar fundidos hoy? ¿Por qué siempre tenemos que jugarla hoy? ¿Por qué siempre, Tato, no sé? Pero hoy, que yo soy ministro, es así. Pero escúchame, le dije subiéndome al escritorio, a mí no solamente nos dicen a cada rato que hoy estamos mal, sino que todos los ministros, todos los gobiernos, todos los que vienen, nos van diciendo que la situación de hoy es mucho más grave que la de ayer, que estamos hoy peor que ayer. Es que, Tato, esto es lo que está pasando, estamos en una situación casi terminal. O sea que hacemos lo que podemos, dijo mientras trataba de sacarme el teléfono, que yo de los nervios me quería morfar. Vea, me subí arriba del escritorio otra vez, le agarré los cachetes, le dije, mi amigo, que me desespero, no solamente que estamos peor, sino que nunca nos dicen por culpa de quién estamos peor, ¿por quién? Porque es como si lloviera, es como si estuviéramos peor por culpa de las isobaras, o por culpa de los campos magnéticos, o por obra y gracia del agujero de ozono. Pero culpa por alguien con cara, nombre, apellido y escrachado en todos los diarios, eso nunca. Never de never. Es como si estar... Qué bárbaro, Tato, qué bárbaro. Qué similitud con lo que está pasando hoy, ¿no? Para quienes dicen que esto es diferente y en realidad es una repetición de tantos programas económicos parecidos que hemos sufrido los argentinos. Y justamente del otro lado de la línea lo tenemos a Claudio Lozano, economista, ustedes lo conocen bien, hombre del campo nacional y popular. Y bueno, queríamos charlar con él sobre estos temas justamente. ¿Cómo te va, Claudio? Gracias por atenderme. Soy Javier Vicente. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte y saludar a la audiencia. ¿Cómo se repite la historia en la Argentina, lamentablemente, no? Porque nos quieren vender como nuevo lo que ya vivimos tantas veces, Claudio. Sí, la verdad que sí. Hace por lo menos 5 décadas que la Argentina transita un camino que está gobernado centralmente por la puesta en marcha de procesos de apertura, de desarmar prácticamente, desguazar el Estado argentino, poner en marcha procesos de privatizaciones,
procesos de distribución del ingreso cada vez más injustas y consecuentemente niveles de endeudamiento y valorización financiera que han sido centrales en un marco de fuerte desindustrialización. En realidad, la idea esta de que con menos Estado y con más mercado, con muchas privatizaciones y con mucha apertura, la economía va a despegar, vamos a tener ingresos, inversión, crecimiento, desarrollo, es una lógica que viene desde Martínez de Oz para acá y que se repitió con Macri, se repitió con Menem y Cavallo y se está repitiendo hoy, y queriendo decirnos que es distinto cuando pasa lo mismo. Claro, vos fíjate que recién veíamos este monólogo de Tato, y él, justamente hablando de la convertibilidad de los 90, nos explicaba lo mismo que hoy nos dice el gobierno, hacen para supuestamente controlar la suba del dólar. Secan de peso la plaza, no hay peso para nadie, la actividad económica está más que frenada desde hace un tiempo a esta parte, y bueno, y siempre termina siendo la misma cantilena, Claudio. Mira, es que hay una cuestión central acá, bajo estas estrategias de política que se basan en destruir los ingresos, deprimir el mercado interno, fijar el dólar y retrasarlo y abrir la economía, siempre producen lo mismo. Bajo el lema de vamos a controlar la inflación, se produce coyunturalmente una baja de la inflación en pesos, mientras aumenta la inflación en dólares. Claro. La Argentina se va haciendo cada vez más cara. Y cuando vos tenés una economía que se hace cada vez más cara en dólares, lo que termina ocurriendo es que se te desacomoda todo. Porque lo que termina ocurriendo es que vos vas a tener un montón de gente que va a poder ir a hacer turismo en el exterior porque le va a resultar muchísimo más barato y porque por lo tanto vas a consumir un montón de dólares afuera, vas a tener menos turismo acá adentro, vas a tener un estancamiento de las exportaciones y una multiplicación de las importaciones. En concreto vas a tener una cuenta con el mundo negativa. Esa cuenta negativa se resuelve solo con deuda. Y por lo tanto tenés cuenta en dólares negativa con endeudamiento. Y como tenés abierta la economía para que ingresen la producción importada, en un contexto donde los costos de producción en dólares de los productores locales son más altos, y donde el mercado interno es más chico porque vos deprimiste el consumo al bajar los ingresos, la producción importada desplaza producción local, destruís empresas y destruís puestos de trabajo. Consecuencia, todas estas políticas terminan en un contexto de cuenta corriente negativa, aumento del endeudamiento, proceso de destrucción productiva y desindustrialización y destrucción de empleo, y duran un tiempo hasta el momento en donde el dólar fijo no se puede sostener más porque no tenés dólares para bancarlo y terminás en una maxi devaluación que termina de coronar la destrucción de los ingresos que ya hiciste bolsa en el periodo anterior. O sea que sería, lo que se viene es más temprano que tarde, una maxi devaluación, que es lo que está tratando de evitar el gobierno con estas alquimias que hacen, ¿no es cierto? Exactamente, sí, no, y aparte ya, porque digo, hoy estamos teniendo pagos por intereses de la deuda pública que superan el gasto que ponemos en jubilaciones y pensiones, todos los meses. Y todos los meses el ministro declara que tiene un superávit fiscal que es mentiroso, porque en realidad como los pagos de intereses no se pagan porque se capitalizan, la deuda va creciendo de manera geométrica. Pero en la práctica vos tenés que en los 5 primeros meses de este año, si vos hubieras pagado los intereses que mensualmente devengó la deuda pública, vos tenés déficit financiero. Entonces, todo este ajuste que destruye la salud, destruye la educación,
desarma organismos e infraestructura esencial en materia de tecnología industrial, de tecnología agropecuaria, en materia de ciencia médica, como es el caso de la agresión al Garrahan. Digo, todo este tipo de desastres que están haciendo, la desarticulación del CONICET, de la Agencia Nacional de Investigaciones, todo esto que están haciendo, encima ni siquiera produce ese superávit, porque en la práctica la deuda te va comiendo ese superávit y te termina dejando en déficit, que esta es la situación que están viviendo hoy, donde acaban de tomar deuda a una tasa de casi el 40% anual, que duplica la tasa de inflación. O sea, el nivel de compromiso con deuda pública a tasas altísimas, cada vez de más corto plazo, para que los inversores en pesos no se vayan al dólar, como única manera de contener este desastre, y con el único objetivo de llegar a la elección de octubre diciendo que la inflación es del 1,6, cuando en realidad es del 1,6 en pesos, pero es del 36% anual en dólares. ¡Qué bárbaro! Ahora, pareciera ser que la diferencia política respecto de los anteriores planes similares que se aplicaron en la Argentina, la mayoría de ellos en dictadura, en los 90 el menemismo, pero claro, el menemismo asumió diciendo revolución productiva y salariazo y después hizo otra cosa. Esta vez pareciera ser que había o hay consenso social para este ajuste. ¿Esto vos lo dimensionás también en el análisis de cómo puede terminar este programa económico, Claudio? No, ¿cómo va a haber consenso social cuando vos tenés 7 elecciones que se han hecho hasta acá, donde más de la mitad del padrón no votó? En ninguna provincia de la Argentina. La provincia donde más votó fue Formosa, donde votó el 66% del padrón. En todas las demás tuvo entre el 50, el 48, el 52. Hay un malestar general con la política y consecuentemente frente a ese malestar que tiene que ver con fracasos anteriores, la gente terminó votando a este personaje siniestro que tenemos hoy al frente, suponiendo que esto implicaba algún cambio de algo. Ahora, en la práctica, esto se ha transformado en una agresión aún más profunda dentro de la misma lógica de las políticas que vivimos con Martínez de Oz, con Menem y Cavallo, con Macri y demás. Y lo que se va viendo a partir de esa constatación es que directamente la gente ya no vota, no va a votar, y no va a votar porque no termina de encontrar una alternativa que le muestre un futuro diferente. Ahora, malestar con lo que ocurre hay. Multitudes se han movido para reclamar por la universidad. Hoy vas a tener está la gente de salud en la con calle. el tema del Garrahan, ¿viste? Y no es que, la gente lo ve mal todo esto, no es que lo ve bien. Ahora, una cosa es verlo mal, y otra cosa es acompañar un planteo político aparte de una realidad compleja, porque la oposición ha estado muy por fuera de las necesidades de la sociedad. ¿Cómo puede ser que haya multitudes acompañando al Garrahan y el Congreso no termine de sacar lo que tiene que sacar sobre el Garrahan? ¿Cómo puede ser que tengas multitudes por la universidad y el financiamiento universitario siga siendo el mismo? O que en todo caso voten una cosa hoy y mañana se dan vuelta y votan la contraria. Acá claramente ha habido una oposición dialoguista, cómplice, que hizo posible que un gobierno que es minoritario en términos institucionales haya podido avanzar con el apoyo del PRO, el apoyo del UCR y parte del apoyo del PJ. Entonces, en ese marco de confusión general, de experiencias fracasadas anteriormente y de una oposición que resulta cómplice con buena parte de las definiciones del gobierno, es en el contexto donde la gente realmente cree muy poco en lo que hoy tiene como situación institucional. Acá hay un amplio malestar social que no encuentra traducción político-institucional.
Totalmente, totalmente. Una buena que se supo hoy, Claudio, fue que la justicia, la jueza Martina Forns, dio una cautelar a pedido de los trabajadores de Vialidad y suspendió el decreto de el desarme, digamos, la desaparición de Vialidad Nacional, ¿no? Que era una evidente preocupación de todo el país. Nos quedamos sin ruta, ya estamos sin ruta, todas las rutas hechas pedazos, imagínate sin Vialidad, ¿no? Y sí, si vos igual tenés interrumpida la obra pública, haciéndose bolsa la ruta, ¿para qué querés Vialidad? Así es, pero bueno, No, por lo menos hoy la justicia aparte, paró la cosa. Todos los organismos estos que están desarmando, el INTI, el INTA, el Instituto del Cáncer, digamos, todas estas barbaridades que están haciendo, el cierre de Vialidad y demás, todos esos organismos representan apenas el 2,8% del gasto público. Nada. O sea, son organismos que tienen una importancia central en términos de tecnología, de desarrollo científico, en términos de la defensa de la vida de las personas, porque obviamente el Instituto del Cáncer y el Garrahan son cuestiones muy relevantes, aparte son joyas científicas de la ciencia médica argentina. Así que la verdad que es un disparate todo, y por lo tanto una reflexión que tenemos que tener todas las fuerzas políticas y la sociedad en su conjunto, siendo capaces de unificar esfuerzos para frenar esto en las elecciones y terminarlo lo más antes posible para que el daño no se siga profundizando. Acá hay que avanzar en el juicio político sobre este gobierno. Las elecciones, me preguntaba ayer cuán legitimidad tienen las elecciones, a partir de lo que vos decías, Claudio, si nadie va a votar y encima la principal líder de la oposición, que podía llegar a presentarse en estas elecciones del 6 de septiembre, no puede hacerlo, como es el caso de Cristina proscripta, ¿no? Hay una estrategia por parte del poder que incorpora la decisión de limitar la soberanía popular, eliminando, por ejemplo, a una referente importante de la oposición como Cristina. Claramente ha habido una injerencia directa de los Estados Unidos en decisiones de esta naturaleza. Lo mismo ocurre con el tema de este fallo de la jueza Loreta Presca, que en realidad tiende, más allá de los objetivos de reprivatizar YPF, tiende a lastimar al otro referente opositor en la provincia de Buenos Aires, que es Kicillof. En realidad buscan descabezar la oposición, transformar prácticamente la elección en una farsa institucional. Contra menos gente vote, más fácil gobiernan. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ser capaces de mostrar que podemos construir una propuesta política nueva y diferente a los fracasos anteriores para poder llamar a la votación, a recuperar el sentido del voto y de la política para transformar el momento, para frenar el momento que hoy estamos viviendo y abrirle la puerta a una discusión diferente del futuro argentino. Bueno, un buen ejemplo de eso es lo que pasó con Monteverde en Rosario, ¿no? Cuando hay una propuesta interesante, exactamente, la gente responde. Es el único caso de todas las elecciones donde apareció una propuesta diferente, con referentes distintos, nuevos, que se vinieron abriendo camino por encima de las estructuras tradicionales y que claramente abrieron una perspectiva sumamente interesante en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Y hubo ahí una experiencia por parte de un peronismo que estaba sumamente fracturado y dividido y al mismo tiempo golpeado porque había fracasado estrepitosamente en lo que fue el gobierno de Perotti último, y que se aceptó que esto tenía que ser, que la experiencia de la oposición tenía que ser canalizado por otra perspectiva. Acompañó, no quiso hegemonizar, y consecuentemente eso es una lección que hay que tomar. Hay que abrir el juego y convocar al conjunto de los sectores sociales, abrirle la puerta al acuerdo con los sectores de izquierda, que también comulgan con la necesidad de frenar todo esto, para que esto efectivamente muestre que hay un interés de terminar con esto y no de defender el kiosco de nadie. Claudio Lozano, muchísimas gracias por la charla.
No, al contrario, gracias por llamarme. No, gracias a vos, la seguimos en cualquier momento. Claudio Lozano charlando con nosotros, con la mirada tan interesante que él tiene desde la economía y desde la política, ¿no? Porque es un hombre que aúna sin dudas las dos vertientes. Aquí estamos en nuestro programa del Relator Nauta en Radio Caput, en día jueves, siguiendo de cerca la gran movilización que se está dando a estas horas en las calles porteñas de Plaza Congreso a Plaza de Mayo, los trabajadores de la salud, los trabajadores del Garrahan, los trabajadores de todos los nosocomios nacionales, acompañados también por ATE. Hoy, como les decía, una buena noticia porque la justicia frenó la disolución de Vialidad Nacional, lo hizo la jueza Martina Forns de la Cámara Federal de San Martín en lo contencioso administrativo, así que por suerte esa primera batalla contra la desaparición de Vialidad Nacional y contra la desaparición de las rutas prácticamente en la Argentina se ha ganado en este caso por la voluntad de los trabajadores que están siguiendo de cerca los acontecimientos. Bueno, ¿cómo viene el tema del fin de semana? Sábado, la gran feria peronista se establece en Flores. Atención, Flores, porque llega la gran feria peronista este sábado, todos con Cristina, en el espacio Fermín, en la calle Pedernera 135. Flores Cava, están emprendedores, sorteos compañeros de 14 a 18 horas, entrada gratuita. Este sábado en Flores, Bueno, ahí vamos a estar, por supuesto, como cada sábado que la Feria Peronista recibe a los compañeros y se arma un ambiente realmente espectacular. A ver, pasame el link que le paso al compañero Fabián Medina, el link para el Zoom, Ya mismo se lo estamos pasando al compañero Fabián Medina, porque va a ser muy interesante también charlar con él sobre este tema económico que repercute en lo social y que repercute en lo político, ¿no es cierto? Y en lo político, el sábado es día de definiciones. Atención, día de definiciones el sábado, porque vamos a tener cierre de listas. Ya me chimentaron algunos nombres del cierre de listas, ¿querés que te diga? Me chimentaron. Verónica Magario para la tercera. Verónica Magario para la tercera sección electoral como la candidata principal. En cuanto a la primera, es casi una fija que va a estar encabezando la lista de la primera sección electoral, que ustedes saben ahora tiene la misma cantidad, más electores que la tercera tiene. Allí va a estar encabezando Gabriel Catopodis. Y a senador provincial no hay, a senador provincial en la primera, pero estaría siendo también candidato el intendente de la localidad de Pilar, Achával, Federico de Achával, sería candidato también del peronismo. Estamos hablando de las elecciones de septiembre, las elecciones provinciales. Habría otros candidatos también reconocidos para las distintas secciones electorales, pero principalmente en la tercera, que es donde iba a ser candidata Cristina, allí va a estar entonces Verónica Magario, la actual vicegobernadora, y que también fue intendenta de La Matanza, estaría encabezando la lista de la tercera sección electoral. En la primera estaría Gabriel Catopodis, actual ministro de Obras y Servicios Públicos, y también Federico de Achával, el intendente de Pilar. Así que, bueno, son algunos de los nombres que se barajan. El sábado es el cierre de listas, y también ya habría un diseño de cómo sería la lista en la provincia de Buenos Aires en el mes de octubre, las elecciones nacionales. Hay algunos nombres que están dando vueltas. También se menciona a Catopodis para la de octubre, si no es en septiembre sería en octubre. Aparece el nombre de Juan Grabois, de Guillermo Moreno, es decir que la unidad peronista se expresaría a pleno en la lista de octubre. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula que se baraja a estas horas, para septiembre el 65% de la lista lo pone el quisilofismo, el 25% para la Cámpora y el 10% para las restantes organizaciones. Y al revés en octubre, digamos, ¿no es cierto? Los sectores más cristinistas
estarían al frente de las listas y ocuparían un 65% de las mismas, el 25% le quedaría al Kicillovismo y el 10% para el resto de los partidos que se suman a la alianza. Bueno, ya lo tenemos a Fabián Medina conectado para estos 15 minutitos finales de nuestro programa. Siempre muy interesante el aporte económico de Fabián, a quien ya lo tenemos del otro lado en el Zoom. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Bien, acá siguiendo los acontecimientos. ¿Se paró la corrida? ¿Frenaron la corrida estos muchachos? ¿Ah, no? No solamente no la frenaron, sino que hoy casi no operaron. ¿Vos me ves a mí? Volvió... ¿Vos me ves a mí? Estoy viendo. Acá tengo uno de 100. Acá, mirá. Sí. Lo traje porque dije, voy a ver si lo cambio, ya no tengo una moneda. Pero cuando vi que se había frenado la cosa, dije, no, mejor me lo guardo, me gasto las últimas chirolas que tengo, a ver si la semana que viene consigo suerte y sube un poquito más. ¿Cómo la ves? Mira, la realidad marca que va a seguir subiendo. ¿Ah, sí? Hoy se frenó. Está subiendo. Hoy lo frenaron. Ayer lo frenaron. Sí. Y hoy volvió a subir. Ah, mirá, che, dato no lo tenía. Está subiendo el oficial, los de la bolsa, no operaron tanto y tampoco pusieron tantas letras, tantas porquerías que puso el Banco Central ayer, y empezó a subir de vuelta. O sea, la tendencia del billete, del dólar, para que se entienda, es arriba. Arriba. Estos muchachos se equivocaron en los últimos 20 días unas cuantas veces, cuando tuvieron que renovar deuda en pesos. La última fue hace 10 días con un 58% del 100, pero ese 58 le significó dejar en la calle 5 billones con B larga y una M, o sea, un 5 y 12 ceros atrás, en miles de pesos. Pero en realidad el último mes dejaron afuera más de casi 15 billones. El tema es, eso supuestamente iba para que los bancos empiecen a dar créditos baratos, con lo cual es una expresión de deseo en Argentina, porque vos vas a sacar un crédito personal y el crédito más barato te están dando 130% anual. Una locura. Bueno, y te cuento cómo están las tarjetas de crédito y Están otros. todas estalladas. Estalladas y con intereses que hacen que la gente... Hoy me parecieron muy interesantes dos datos. Uno del diario La Nación de hoy, que decía que está habiendo en las clases medias deficiencia alimentaria, importante en los chicos de clase media. Yo no estamos hablando de sectores marginales. Yo te voy a dar un dato adicional a ese. Lo normal históricamente en Argentina es un 10% clase alta, 30% clase baja y 60% media, ¿sí? Desde que asumió este fenómeno, ya ni siquiera es barrial, fenómeno simplemente, tenés un 10% clase alta, 40% media, 50% baja. O sea que ya hay 20% que bajó a la baja. Que se cayeron. Y lo que era clase media alta pasa a ser clase media, y lo de clase media media es clase media baja. Hoy estás hablando que para vivir por menos necesitas 2 sueldos de un empleado de comercio en blanco. Estás hablando de 2 palos. Sí. O sea, si vos cobras un palo 7, un palo 8, no llegás a ser clase media. Claro, claro. Ese era uno de los datos que me pareció interesante de seguir, ¿no es cierto? Y después, por supuesto, el dato de la mora que está habiendo en los instrumentos de crédito, ¿no? En tarjetas de crédito. Está viendo una mora muy importante, lo que señala que la gente no está pudiendo pagar los endeudamientos, ¿no? Te lo voy a decir más fácil, a ver. Nosotros históricamente tuvimos en los últimos 40 años, ¿sí? Lo sufrimos 3 veces este tipo de problemitas, por decirlo de alguna forma simpática. El filósofo de Sarandí decía, este muchacho tiene problemitas, le decía de pasarela. Aunque en el anillo decía todo pasa, ¿viste? Así es. El tema es, en el 90, con el turco, tuviste una sangría de gente que le echaron de todos los trabajos, y esa gente, ¿qué hizo? Se ponía un maxi kiosco, en el 89, 90, 91 se ponía un maxi kiosco. Del 98 al 2001, la otra recesión,
la gente lo echaba y se ponía en un parripollo o la cancha de pádel. Hoy la gente que echó en el 2016, 2017 el gobierno de Mauricio, la gente le daban planes sociales. Hoy los que echaron, que son cerca de 250.000 personas en un año y medio, la gente que hace, los pibes se compran una motito, una bicicleta, y el que era un poquito más alto en cargo, Un lo Uber, echaron, claro. se compra un auto y hace aplicación para llevar pasajeros. Sí, ¿Sabes cuál es el problema? Que hoy no hay plata en la calle. no hay. Primero, no hay plata en la calle. Segundo, el problema que tiene más grave es que como es los repartos y como el traslado por aplicación, hay tanta gente que lo está haciendo, la cantidad de viajes se achicó. Para que lo entendamos, el pibe que hacía reparto en noviembre del 23 se hacía 50 repartos por 15 lucas. Hoy el pibe que está haciendo reparto en este momento te hace 25 repartos por 25, 30. Claro. O sea, el problema no solamente es que no hay plata, sino que hay una saturación de la calle por los que se creyeron que iban a cobrar en dólares los 15.000 mangos a 15.000 dólares. Exacto. A ver, se pensaron que volvían a convertibilidad, muchachos, ya no se dieron cuenta que no existe. Es increíble, ¿no? Es increíble porque, bueno, volvemos a tropezar con la misma piedra. Recién veíamos un Pero no es la video. primera, ¿eh? No, Es la son cuarta. varias, son varias. La cuarta. Esta vez, Nosotros la vivimos tal tres. vez haya habido cierto consenso social para el ajuste, ¿no? Esta vez no pasó como con el turco que dijo salariazo y revolución productiva y después hizo otra cosa. Este más o menos está bien, nos vendió la fantasmagoria de la dolarización, pero más o menos uno veía para el lado del que venía. Ahora, toda la fuerza, toda la alquimia que logra hacer Caputo como ministro de Economía está puesta en que el índice de inflación les dé bien de acá a octubre. La pregunta del millón y la que se hacen todos los economistas, ¿estalla antes de octubre o estalla después de octubre? ¿Qué es que le vaya bien? Que mantenga el 1,6 de inflación y no se le desborde eso. Yo te digo, tuvimos recesión con Mauricio, tuvimos recesión con el último año del turco y los dos de la Rúa. Con Mauricio más o menos la llevabas, estabas mal, pero a esta altura Marcos Peña comparado con Franco será Churchill. Y con el turco tuvimos recesión el último año, el turco se fue por la puerta grande porque tuvo 9 años más o menos buenos adelante. Y de la Rúa tuvo recesión. Lo normal de la recesión, ¿qué es? Una inflación con un signo menos adelante, deflación de 0,5 menos 1. Este muchacho tiene 1,5, 2 puntos. Como se movió el dólar, se movió el 150 pesos, están llegando las listas con aumento de precios, el 5 a 7% en las últimas 2 semanas. Eso quiere decir que la inflación debería tener una tendencia hacia arriba. Pero si nadie consume nada, ¿cómo tampoco pueden aumentar los precios? A ver, cuando tuviste el movimiento del dólar en marzo, que se te fue a precios, tuviste 3,7 de inflación. Exacto. Ahora se están moviendo y vas a tener 2,4, 2,5. Por lo menos deberías tener. Si no es 2,4, 2,5 será 2, pero el tema, ¿sabés cuál es? Tengo 3 puntos con lo que debería ser la normalidad de la inflación en recesión. -1 a +2 no me da 2, me da 3 puntos de diferencia. Y esos 3 puntos de diferencia me hacen casi un 40%, más 42, 43% anual. A él le gusta hacerlo todo anual, hagamos los anuales. 42, 43%. En la época de Alberto, 2020 con la pandemia, con casi toda la actividad económica parada, tuvimos 36% de inflación y estábamos en hiper. Ahora estamos en hiper, ¿eh? Si vos tenés 2% de inflación, 1,6 de inflación y los sueldos te pueden aumentar 0,8, cada vez consumís menos. Sí, claro, eso se está notando claramente, ¿no? Porque el factor recesivo
de todas estas medidas que ha tomado en los últimos días Caputo, suba de tasas y demás, se va a notar claramente, ¿no? A ver, ayer para sacar pesos de la calle subió la tasa nominal de 29,5 a 47. Para letras de cortísimo plazo a 15 días a un mes. Si vos me preguntás en qué hay que mantener la plata, compré esas letras de ayer para 15 días, que en 15 días le vas a sacar 20 y pico %. Un golazo. No hay nada que te pague eso. Ahora, vuelvo a hacerte 25, la misma pregunta, ese 20 Fabián. y pico % es 2,5. Vuelvo a hacerte la misma pregunta porque sé que no le sacás el cuerpo a la misma. ¿Está ya antes de octubre o está ya después? Te voy a dar un dato adicional. Sí. El fondo se fue el 27 de junio del país. Sí. Todavía no emitió dictamen de la revisión. No. El fondo generalmente emite un dictamen a los máximos 4 o 5 días. El secretario de Finanzas sale corriendo a Sudáfrica para que le aprueben la meta de revisión y le manden los 2.000 palos. Daza, el viceministro de Economía, que es chileno, no sé por qué, pero bueno, no está en excepción nada siendo chileno para ser funcionario argentino, fue a pedirle que le dieran el perdón, no se lo dieron. Fue al secretario del Tesoro de Estados Unidos y le dijo, pero viniste hace un mes, me dijiste que estaba toda la plata bien. Ahora me vais a pedir plata. No tengo porque estoy con otro bolonqui. Espera. Está buscando con los bancos internacionales otro rep. Las últimas 2 veces que pasó esto fue una vez en 2018, en agosto, cuando estaba la primera revisión del acuerdo de mayo, que en ese momento Caputo lo que hizo fue renegociar y consiguió un préstamo más grande, cosa que creo que ahora no va a poder pasar. Porque ya estamos hasta acá arriba. Según ellos, yo te aviso, estaremos hasta acá arriba, pero el próximo gobierno, si cambia de signo, no le va a poner una moneda al fondo. Y además, la otra vez anterior fue en noviembre del 2001. Mediados de noviembre del 2001, cuando se dieron cuenta que no venía una moneda, te pusieron el corralito y duró 15 días el gobierno. Vos me decís, ¿cuándo estalla? Y cuando la gente se canse de soportar esto y se dé cuenta que está haciendo agua por todos lados. Hoy lo tenemos ahora, todo subiendo menos el blue. Todo subiendo menos el blue. Con eso estamos hablando de un esquema que no soporta el dato. ¿Cuándo puede ser? Y mirá, yo creo que para llegar a octubre, hoy es una eternidad. Sí. No sé si te contesté. Me dijiste todo. Con eso cierro la nota, Fabián, porque se nos terminó el programa. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Javi. Estamos al habla. Saludos. Como siempre, muy gentil de tu parte. Fabián Medina, charlando con nosotros en un programa que ha tenido mucho de la economía, porque es el tema del día, sin lugar a dudas, ¿no? Y porque la economía también repercute en la política. Y ahí están los trabajadores de la salud en las calles, movilizados de Plaza de Mayo al Congreso, una verdadera multitud. Los acompañamos, por supuesto. Ya llega Horacio del Prado con un invitado de lujo, como cada jueves. Nosotros la seguimos el martes que viene, Igualmente el fin de semana, el sábado, nos encontramos en la gran feria peronista en Flores. No se la pierdan este próximo sábado allí en la calle Pedernera al 100. Martín Leosa en la operación técnica. Gracias, Martín. Hasta el martes. Chau, chau. De frío en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y abajo.